Muy buenas a todos, yo Tintoms. Muchísimas gracias por este espacio en tu canal. No olvides suscribirse para no perderse ninguno de los vídeos que Jordi Toms publica. Claro que sí. Hoy nos vamos a sumergir en una historia Prepárense. fascinante y trágica a la vez. Uf. La supervivencia en el Everest. ¡Hola! Vamos a acompañaros en esta expedición donde exploraremos no solo los eventos, sino también la psicología de estos increíbles alpinistas. Interesante. ¿Verdad? Sí, la verdad que el Everest, la montaña más alta del mundo, Eso es. tiene un magnetismo único para los amantes de la aventura. Totalmente. Para este grupo de escaladores aficionados, la expedición prometía ser la experiencia de sus vidas. Imagínate. Y guiados por profesionales de gran experiencia, estaban en el Himalaya en plena temporada de escalada, listos para hacer realidad su sueño. Era una mañana de mayo preciosa sin una sola nube. Michael Groom, un experimentado alpinista australiano que ya ha conquistado el Everest varias veces, ¡Wow! se preparaba junto a su equipo para la ascensión. Lo que no sabían Era que les esperaba una tormenta brutal que les obligaría a tomar decisiones imposibles. ¿Qué lleva a alguien a seguir escalando a pesar de los riesgos? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Mira, lo que me parece fascinante es que esta historia no solo nos habla de la supervivencia física, Ya. sino también de la fuerza mental que se necesita para superar una experiencia tan traumática. Totalmente. Groom describe la cima del Everest como un espacio pequeño, como una mesa de comedor. Imagínense la sensación con el mundo entero extendiéndose bajo sus pies. Wow. Alcanzaron la cumbre, pero lo que debía ser un momento de euforia se convirtió en una lucha por la supervivencia. Y es que el descenso, la parte más peligrosa de cualquier escalada, se vio agravado por una tormenta inesperada, con vientos de 800 nudos. Para que se hagan una idea, eso es más del doble de la velocidad de un huracán. Madre mía. Y temperaturas que caían en picado hasta los 40 grados Celsius. Impresionante. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. Y el grupo se separó. Groom se encontró luchando por ayudar a sus clientes, entre ellos Yasuko Namba, una empresaria japonesa, y Beck Weathers, un médico estadounidense. Weathers, además del agotamiento extremo, sufría de ceguera de nieve, una condición que te deja temporalmente ciego por la exposición al sol reflejado en la nieve. Claro. Groom, con una determinación increíble, cargó a Weathers a la espalda, luchando por mantenerlo a él y a Namba conscientes en medio de la tormenta. Porque en esas condiciones, perder la conciencia es una sentencia de muerte. Exacto. La hipotermia acecha a cada paso. Mantenerse despierto era crucial. Groom, Weathers y Namba se acurrucaron durante horas, buscando el calor del otro mientras la esperanza se iba desvaneciendo con la noche. Y entonces, en un momento de respiro, la tormenta amainó un poco. Y Groom pudo orientarse divisando a lo lejos el campamento 4, un punto de referencia vital en la ruta de ascenso al Everest. Ahí es donde Groom se enfrenta a un dilema terrible. Dejar a Weathers y a Namba, que estaban en un estado crítico, Madre mía. al cuidado de otros dos escaladores mientras él iba a buscar ayuda. Exhausto y con la mente nublada por la hipotermia, Groom llegó al campamento 4 pidiendo auxilio para sus compañeros. Pero el campamento no estaba preparado para un rescate en esas condiciones. Claro. La tormenta había diezmado sus recursos y no había suficiente personal. Imagínense la angustia de Groom al enfrentarse a esa realidad. La decisión tomada en un ambiente de desesperación y caos fue dejar a Weathers y a Namba, donde estaban creyendo los ya sin posibilidades de sobrevivir. Una decisión desgarradora sin duda. Pero la historia da un giro inesperado. Porque contra todo pronóstico, Chuck Weathers sobrevivió la noche. Lo dieron por muerto, pero al día siguiente, como un fantasma, apareció en el campamento Weathers. Diría más tarde que su voluntad de vivir, su deseo de volver a ver a su familia, lo impulsó a seguir adelante. Es una historia de supervivencia realmente increíble. Mientras tanto, la lucha por la vida continuaba para el resto del grupo. Groom, todavía luchando contra la hipotermia, lideró a su grupo montaña abajo hacia el campamento 2 en busca de atención médica. Desconocía por completo que Weathers había logrado regresar al campamento 4. Y aquí viene otro momento impactante. Groom, al ver un cuerpo sin vida en el campamento, creyó que se trataba de Weathers sin saber que lo estaba dejando por muerto por segunda vez. Hizo lo correcto. Es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. Groom estaba tomando decisiones en una situación extrema, con información limitada y bajo una presión enorme. Es cierto, Weathers, al recuperarse, comprendió la situación y no culpó a Groom por sus decisiones. Sabía que en esos momentos cada uno luchaba por su propia supervivencia. La tormenta del 96 en el Everest se cobró la vida de 8 personas, incluyendo a Rob Hall, un guía experimentado que decidió quedarse con un cliente en apuros, Doug Hansen, a una costa de su propia seguridad.
Sus cuerpos quedaron sepultados en el hielo, un recordatorio de la fuerza implacable de la naturaleza. Esta tragedia plantea una pregunta importante. Sí. ¿Hasta qué punto los guías son responsables de las decisiones de sus clientes, especialmente cuando esas decisiones ponen en riesgo la vida de todos? Y también nos hace reflexionar sobre los límites de la resistencia humana, la voluntad de vivir y la delgada línea que separa el triunfo de la tragedia en las montañas. Es una historia que nos invita a pensar en los riesgos que estamos dispuestos a asumir por perseguir nuestros sueños y en las consecuencias que esas decisiones pueden tener para nosotros y para quienes nos rodean. Totalmente. Lo que me impacta es la dualidad de esta historia. Por un lado, la tragedia y la pérdida, pero por otro, la increíble capacidad de supervivencia del ser humano. Sin duda. Y no solo la supervivencia física, Claro. sino también la emocional. Piensen en Michael Groom, que no solo estuvo al borde de la muerte, sino que perdió amigos cercanos y cargó con la culpa de haber dejado a Weathers atrás, Uy, sí. aunque fuese una decisión tomada en circunstancias extremas. Exacto. Y no olvidemos las consecuencias físicas. Groom perdió todos los dedos de los pies por congelación Claro. y cualquier daño adicional podría haber significado perder la movilidad para siempre. Y imagínate, aún así su pasión por la montaña sigue intacta. ¿Cómo se supera un trauma semejante? Es verdad. Y se encuentra la fuerza para seguir adelante. Es una pregunta que nos lleva a explorar la psicología de estos alpinistas. Totalmente. ¿Qué los impulsa a arriesgarlo todo por conquistar una cima? ¿Qué tipo de fortaleza mental poseen? En el caso de Groom, él mismo ha dicho que la experiencia lo cambió profundamente. Aprendió a valorar las cosas simples, a disfrutar cada momento con su familia. Es como si la montaña le hubiera dado una nueva perspectiva sobre la vida. Y volviendo a la responsabilidad de los guías, el caso de Rob Hall es especialmente conmovedor. Él eligió quedarse con Doug Hansen, un cliente que no podía seguir el ritmo, a pesar de poner en riesgo su propia vida. Esa decisión ha generado mucho debate. ¿Fue un acto de heroísmo o un error fatal? ¿Hasta qué punto un guía debe arriesgar su vida por un cliente? Algunos argumentan que los guías tienen la obligación moral de proteger a sus clientes incluso a costa de su propia seguridad. Pero otros creen que los clientes como adultos responsables deben asumir las consecuencias de sus decisiones. Al fin y al cabo, cada uno elige libremente asumir los riesgos de la montaña. Es un tema complejo sin respuestas fáciles. Lo que sí es cierto es que la tragedia del Everest de 1996 puso de manifiesto los riesgos inherentes a la escalada a gran altitud y la necesidad de una preparación adecuada tanto física como mental. Y también la importancia de una evaluación honesta de las propias capacidades. No se trata solo de conquistar la cima, sino de regresar a casa sano y salvo. Exactamente. La montaña siempre estará ahí, pero nuestras vidas son finitas y preciosas. Las historias de Michael Groom y Beck Weathers son ejemplos de superación de resiliencia, de la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. Y nos recuerdan que la vida es un regalo, que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de las cosas que realmente importan. Pero también nos interpelan. Claro. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestros sueños? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la pasión y la responsabilidad? Son preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. Y creo que es importante destacar que esta tragedia no solo impactó a los alpinistas y sus familias, sino que también generó un debate a nivel mundial sobre la ética de las expediciones comerciales al Everest. Claro, porque a raíz del desastre del 96, mucha gente empezó a cuestionar si era ético que personas sin experiencia pagaran grandes sumas de dinero para ser guiadas hasta la cima, Exacto. poniendo en riesgo no solo sus propias vidas, sino también las de los guías. Algunos argumentaron que estas expediciones comerciales estaban banalizando la montaña, convirtiéndola en una especie de parque de atracciones para ricos y que eso aumentaba el riesgo de accidentes. De hecho, en los años posteriores a la tragedia se implementaron nuevas regulaciones para intentar controlar el flujo de escaladores y garantizar una mayor seguridad. Sin embargo, el debate sigue abierto. Hay quienes defienden que cada persona tiene derecho a perseguir sus sueños, independientemente de su experiencia, siempre y cuando sea consciente de los riesgos que asume. Es un tema complejo con muchas aristas. Lo que sí es innegable es que la historia del Everest nos recuerda la fuerza implacable de la naturaleza y la importancia de la humildad y el respeto ante ella. Y también nos habla del valor de la camaradería, de la solidaridad entre compañeros en situaciones extremas. Pensemos en Michael Groom, que arriesgó su vida para salvar a sus clientes, o en Rob Hall, que eligió quedarse con un cliente en apuros hasta el final. Son ejemplos de coraje y sacrificio que nos inspiran a ser mejores personas. Y para cerrar esta inversión en el Everest, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué impulsa a alguien a seguir escalando a pesar de los riesgos?
Creo que la respuesta está en la pasión, en el amor por la montaña, en la búsqueda de un desafío que nos lleve al límite de nuestras capacidades. Pero también en la búsqueda de algo más profundo, en la conexión con la naturaleza, consigo mismo, con algo que trascienda lo cotidiano. La historia de Michael Groom y Beck Weathers es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza del espíritu humano. Es una invitación a vivir con intensidad, a perseguir nuestros sueños, a valorar cada momento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las alturas del Everest. Esperamos que les haya resultado tan emocionante como a nosotros. Y no se olviden de suscribirse al canal de Jordi Toms para más historias increíbles. Hasta la próxima.